Son dos cosas totalmente diferentes. Conocer la historia de Cristo y conocer a Cristo en la historia. La historia de Cristo es una historia bien conocida. Hizo milagros, murió, resucitó. Eso lo conoce no solamente los pentecostales, sino el mundo religioso. Hasta el conocimiento secular está lleno de libros de la historia de Cristo. Pero conocer a Cristo en la historia es diferente. Jesucristo nació en el año 6 antes de la era cristiana. ¿Por qué nació en el año 6? Porque el año 6 fue el año del empadronamiento de los judíos. El año en que José y María subieron para ser empadronados. Pero en paralelo con el año 6, que fue la fecha en la cual nació Jesús, hay cosas, hermano, que nosotros, como el pollo, nos las hemos tragado enterita. Las mentiras que la religión nos ha vendido. La religión nos ha vendido que Jesucristo murió el viernes. Y eso es inconcebible, es antibíblico. A ver, levanten la mano los que sepan qué día murió Jesús. Aló, bienvenidos a la escuela dominical, hermanos. ¿Qué día murió Jesús? Levanten la mano los pentecostales. No todos al tiempo, hermanos. Jesús murió el 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Miércoles 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Fue sepultado a las 6 de la tarde y a partir de ahí se cumplió lo que dijo el escritor en San Mateo: 72 horas, 3 días y 3 noches. Miércoles a las 3 de la tarde murió Jesús del mes 14 de Nisan, miércoles. Esa es una perla ahí aparte. Pero como estamos hablando de Cristo en la historia, paralelo a la historia del nacimiento de Jesús, nació un hombre llamado Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana fue un hombre que cuando ese niño nació también sucedieron cosas sobrenaturales. Habla la historia de este hombre que cuando él nació, un fuerte resplandor del cielo, un relámpago refulgente iluminó la tierra por unos segundos mientras él salía del vientre. Y entonces dijeron que este niño había nacido con poderes. Y los que por el internet usted puede averiguar la historia de Apolonio de Tiana, un hombre que hizo muchos milagros, un hombre que conocía muchos idiomas, que fue amigo de muchos emperadores, un hombre famoso que hizo milagros como Jesús. Dice la historia de Apolonio de Tiana que una joven que iba a ser sepultada, Apolonio de Tiana la resucitó y se la entregó a sus padres. Así que paralelo a la historia de Jesús, estaba sucediendo con los judíos personas que querían calificar para ser llamados Mesías, para ser llamados los libertadores de Israel. Nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos comenzaron a reunir las multitudes, los sacerdotes y los principales se reunieron, dijeron: dejémoslos, porque antes de ellos se han levantado hombres que han llevado multitudes. Pero que ellos murieron y todo se dispersó. Así que Jesús no fue reconocido como el Mesías por todos los milagros, aunque la Biblia dice que no hay hojas, libros en que se pudieran escribir todos los milagros que él hizo. No fueron los milagros ni las palabras de autoridad con que él hablaba
lo que lo hicieron a él, que hoy el mundo lo reconozca como el Salvador. Que las palabras de los ángeles: os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. No fueron los milagros, no fueron las palabras las que posesionaron a Jesús como el Salvador. Lo que hizo que el mundo reconozca hoy a Jesús como el Salvador del mundo es su resurrección. Voy a invitarles a leer un texto bíblico. San Mateo capítulo 27, dice la palabra de Dios. Porque era la gran preocupación de los sacerdotes. Dice San Mateo capítulo 27, los que tengan su Biblia me acompañan a este estudio. Dice verso 62. Dice: al día siguiente, después que la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciéndole: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure en el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. ¿Por qué tenían el temor ellos? Que Jesucristo resucitara. Porque eso haría que todo lo que ellos habían hecho contra Jesús se volviera en contra de ellos mismos. Lo consideraban un error peor que el primer error. Y ustedes conocen la historia. Cómo la tumba fue asegurada. Cómo habían guardas custodiando esa tumba, esperando a ver de dónde aparecía alguien o de pronto una turba. Pero hermano, el poder con que esa piedra se iba a mover no iba a venir de los discípulos, ni de la calle, ni siquiera de los ángeles. El poder estaba adentro, porque adentro de esa tumba estaba la vida misma. Gloria al Señor. Estaba el autor de la vida y no necesitaba que alguien moviera. Se cumpliría la palabra: yo mismo tengo poder para ponerla. Yo mismo tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, si hay un pentecostal vivo por ahí, alabe a Dios por esta palabra. Yo los veo muy callados, hermanos. Al nombre de Jesús la gloria. Todavía somos pentecostales, aunque estemos de manera virtual. Todavía Dios anda buscando adoradores. Hermano, no se convierta en oidor solamente. Viva la palabra. Hágala viva en su corazón con un amén, con un aleluya. Cuando estábamos en el salón aplaudíamos, hermanos, pero ahora, aunque nadie le pida un aplauso, si la palabra de Dios está llegando como alimento a tu alma, celébralo, vívelo, gloria al Señor, que es una palabra viva y eficaz. Jesucristo ha resucitado. Gracias por los que dijeron amén. Amén, amén. Tranquilo, que ahí les estoy mirando los labios y la blanca de los ojos a muchos. Gloria a Dios. Jesucristo ha resucitado. Amén. Nadie jamás. ¿Sabe una cosa, hermanos? Nosotros que conocemos la historia de la iglesia, nos preguntamos por qué Dios no mandó a Pedro a que evangelizara a Saulo de Tarso. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios no mandó a Juan? De pronto era más impulsivo. A que evangelizara a Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque no le hubieran creído. ¿Sabe por qué?
porque ellos tenían ya prefabricado el concepto que si Cristo no estaba en esa tumba al tercer día era porque se lo habían robado su cuerpo. Es más, le dieron dinero. Esos guardias que estaban custodiando la tumba salieron enriquecidos porque les dieron dinero para que dijeran, se robaron el cuerpo de Jesús. Así que cualquiera que perteneciera al grupo del Sanedrín o de los principales de los judíos no iba a aceptar un mensaje diciendo Jesucristo ha resucitado. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Hechos 10:42. Nosotros somos testigos que él está resucitado. Nosotros que comimos y bebimos con él. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cornelio recibió la palabra. Pero los que pertenecían al sacerdocio, al orden de los que, como Saulo de Tarso, estaba estudiando para ser un rabino, ellos no iban a aceptar el mensaje de un hombre. Es más, cuando Jesucristo resucitó, Saulo estaba en Turquía, viviendo en Asia Menor, una región de pueblos paganos, de culturas paganas. La palabra gentil, que en griego es la palabra goi, significa idólatras, paganos o naciones. Goi, idólatras y paganos. Y Saulo de Tarso estaba en Turquía estudiando la historia de las deidades paganas, entre de ellos la historia de un dios llamado Sandón. Sandón era sacado en hombros, lo cargaban en hombros el 21 de junio por las plazas y luego en una gran ofrenda, en un gran culto, le ofrecían niños y mujeres vírgenes y les prendían candela en una gran hoguera para que esa imagen se quemara con sus sacrificios y víctimas. Y el pueblo contemplaba eso. El pueblo contemplaba hasta las 12 de la noche cómo la gran imagen del dios Sandón se quemaba en el fuego. Y cuando el pueblo se iba a las 12 de la noche, los sacerdotes de Sandón traían una réplica y la ponían en medio de las cenizas. Una réplica idéntica a la que anoche había sido vuelta a cenizas. Y el pueblo regresaba al día siguiente y se postraba frente a la nueva imagen, diciendo: el gran dios Sandón ha resucitado. Y Saulo, que estaba en Turquía, se conocía ese truco de los sacerdotes paganos, cómo llevaban al pueblo a la ignorancia, creyendo que Sandón de verdad había resucitado en la noche. Así que nadie humanamente hubiera podido convencer a Saulo de Tarso que Jesucristo había resucitado al tercer día. Pero ustedes conocen la historia. Iba camino a Damasco y de repente un resplandor. Oh, nuestro Dios es grande, hermanos. Un resplandor del cielo lo hizo caer en tierra. Gloria al Señor. Y tuvo que preguntar: ¿quién eres, Señor? Perdóneme, hermano. Perdóneme que haga aquí como una historia. Yo me imagino a Saulo de Tarso en tierra diciendo: ¿será que voy a tener una experiencia como Moisés, que se le presentó Dios en una zarza? ¿Quién eres, Señor? Qué sorpresa para Saulo de Tarso. Cuando la voz que oye es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo pensaba que esos cristianos eran una cantidad de ignorantes que se habían dejado engañar, como se habían dejado engañar en Asia. Pero qué sorpresa para Saulo
oír la voz de que él pensaba que era un impostor, que era un engañador, y decir: yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso Saulo en ese momento, gloria al Señor, no solamente tuvo una revelación, tuvo el conocimiento más grande, que el único que ha vencido la muerte y que es el único que se merece toda la adoración de este pueblo, se llama Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Oh, a su nombre sea la gloria. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Aleluya. Cuando hablamos de la palabra resurrección, es importante entender dos cosas: la influencia de las culturas en las transliteraciones bíblicas. La palabra resurrección, si yo les preguntara a ustedes, antes de Jesús, ¿cuántas personas han resucitado antes de Jesús? A ver, hagan con sus manitos, levanten sus manitos los que puedan verlo. A ver, la manito, así, los deditos. Muéstreme con las manitos suyas cuántas personas resucitaron antes de Jesús. Haga cuenta ahí rapidito. Ahí hay una hermana contando, 1, 2. Algunos no están contando. Antes de Jesús. Si antes de Jesús, ¿cuántos resucitaron antes de Jesús? Bueno, la Biblia dice que Lázaro resucitó al cuarto día. Cierto, el hijo de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. ¿Cuántos lleva, hermana? La hermana ya está contando con los dedos. Lleva 3. ¿Quién más? La Biblia dice que el día que Jesús murió, muchos sepulcros se abrieron y santos hombres, ¿cierto? Pero resulta que no. ¿Por qué no? Porque aquí hay un problema de transliteración cultural. La palabra resurrección en griego es la palabra anastasis. La palabra anastasis significa revivir, significa levantarse, significa ponerse en pie. Entonces Lázaro revivió, la hija de Jairo se puso en pie, el hijo de la viuda de Naín se puso en pie, y ahí se aplica el texto que usted lee. Pero la Biblia no se puede contradecir. Amén, hermanos. Amén, amén. Amén, amén. Por eso hay palabras que nosotros no les encontramos diferencia, y eso hace que perdamos la esencia del mensaje. Entonces, cuando hablamos de resurrección desde la definición griega, anastasis, muchos resucitaron. Pero cuando hablamos de la palabra resurrección desde el término hebreo, prashe, resucitar en hebreo es prashe, que significa vencer la muerte, vestirse de inmortalidad, vencer al pecado. El único es Jesucristo. ¿Sí están de acuerdo, hermanos? Amén, amén, amén. A ver, los que estén de acuerdo, levanten la mano. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a entrar en el primer tipo de resurrección. Lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 15, verso 20. Por favor, acompáñenme y lean conmigo esta mañana. 1 de Corintios capítulo 15, verso 20. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué es la primicia?
Pero no solamente Cristo es la primicia, también dice Colosenses. Acompáñenme por favor al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces, Cristo no solamente es la primicia, sino el primogénito de entre los muertos. El único que se ha vestido de inmortalidad. Y la inmortalidad es un atributo divino. ¿Por qué se vistió de inmortalidad? Porque venció al pecado y venció la muerte. Hermano, nuestra salvación es algo glorioso. Usted no está en una religión ahí, qué bonito, que cantan, que no, hermano, el evangelio es un poder glorioso para salvación del alma, para que usted se vista de inmortalidad algún día. Gloria a Dios. Entonces, el primer tipo de resurrección, vamos a hablar de 4 tipos de resurrección. Espero que el tiempo me alcance. El primer tipo de resurrección es Cristo. Cristo la primicia, Cristo el primogénito de entre los muertos. Los demás revivieron, pero volvieron a morir. Pero Cristo es el único, el primero. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que vivo y estuvo muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Alguien diga amén. Amén, amén. Luego los que son de Cristo. ¿Dónde están los que son de Cristo? Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, definamos el segundo tipo de resurrección. Porque algunos piensan que cuando vamos a ir al cielo nos vamos a encontrar allá con Abraham, con Elías, con Moisés, con David. Pero no, hermano. No. Los que vamos a ir al cielo son los que somos parte de la iglesia, de la esposa, del cuerpo de Cristo. Solamente los que son de Cristo. La iglesia. Hermano, a ver, dijéranlo por favor. Que lo estamos leyendo en la Biblia. Cristo las primicias, Primera de Corintios 15, 23. Luego en su debido orden, los que somos de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los que hacemos parte del cuerpo que es la iglesia. Tesalonicenses 4:14. Los que somos de él. En el cielo no van a estar los antidiluvianos ni los de la ley, solo los que son de Cristo en su venida. Eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Ahora, en el cielo, hablando del cielo, es un tema que poco se trata en la iglesia. Hablando del cielo, hermanos, que creo que también nos hace falta un poquito de ilustración sobre este lugar que la Biblia dice que es el lugar de su santa y gloriosa morada.
Isaías 63:15. Allá solo va a estar la iglesia. Jesucristo dijo, San Juan capítulo 14, verso 1 al 3. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre. Note ese texto con Isaías 63:15. El lugar de su santa y gloriosa morada. Jesús la llama en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para Amén. que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Existe una definición equivocada. Hay gente que dice que cuando una persona se muere, está en el cielo, se va para el cielo. No, hermano. Nadie va a ir al cielo ni nadie ha ido al infierno. Nadie. El único es Cristo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que los muertos no se van para el cielo, ni si son buenos ni si son malos. Los muertos no están en el cielo. ¿Dónde están los muertos? En el Seol, en el Hades. Pero no es la palabra Seol, Hades, no es infierno. ¿Dónde están los muertos? Léalo, San Juan capítulo 5, versos 28 y 29. San Juan capítulo 5, para que usted sepa dónde están los muertos. La palabra, voy a explicarles esto por unos minutos. La palabra Seol significa lugar de los muertos. La palabra Seol, que es una palabra hebrea, Sheol, significa pozo de inmundicia. Es el lugar donde el cuerpo se descompone. Sheol, lugar de los muertos, lugar no visto, pozo de Juanca, no se inmundicia. escucha. Juanca, no se escucha. Oh, pero yo aquí estoy bien. Yo tengo abierto el sonido. Sí, está abierto. ¿Todos me escuchan o serán algunos? Sí, escuchamos. Por acá sí escucho. Ah, bueno, gracias. Mira entonces allá el tuyo, Mari, porque aquí vamos bien. ¿En qué íbamos? Bueno, la palabra Sheol, que es una palabra hebrea, significa lugar de los muertos, significa pozo de inmundicia, lugar no visto. Allá que va el cuerpo del hombre. La palabra muerte, que significa separar. La palabra muerte en hebreo es la palabra mut, que significa cortar, separar. Y en la escatología hay tres tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte del alma. La muerte física, que es la que vivimos o la van a vivir muchos, es la separación del cuerpo y el espíritu. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, Eclesiastés 12:7, y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. ¿Cuál es el espíritu que vuelve a Dios? Todos los espíritus. Por eso dice el escritor sagrado, una misma cosa sucede a los animales y a los hombres. ¿Qué es lo que sucede a los animales y a los hombres? La muerte. El espíritu que sale del cuerpo, se separa el espíritu del cuerpo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo al polvo de donde fue tomado. ¿Qué queda? El alma. El alma queda en un lugar de inactividad, está muerto. Los muertos nada saben ni de nada tienen memoria. El alma no se va ni para el cielo ni para el infierno. Definamos eso, hermano, porque hay gente diciendo, no, el hermanito se fue para estar. No, hermano, él está durmiendo, sencillamente eso. Así como duerme un pastor, un creyente consagrado, duerme el borracho, el sicario, igual. Ahora yo sé que usted está pensando allá en la alegoría del rico y Lázaro.
y el Lázaro fue al seno de Abraham y el rico allá en el Hades. La palabra Hades, que es la otra palabra que se refiere a la muerte, es una palabra griega que significa lo mismo que la palabra Sheol en hebreo. La palabra Hades representa una deidad pagana de los griegos. Hades era el dios del inframundo, el dios de la oscuridad, de los muertos. La palabra Hades no significa infierno. La palabra Seol no significa infierno. La palabra en la Biblia infierno significa Gehenna en griego, o en hebreo es la palabra Hinón. Así como la palabra Seol y Hades significa lo mismo, la diferencia es que una es en hebreo y otra es griego. La palabra infierno en griego es la palabra Gehenna y en hebreo es la palabra Hinón. Significa lugar donde se quema la basura, los desechos. Lugar preparado para Satanás y sus seguidores. Así que, hermanos, nadie se ha ido para el infierno. Está sin inaugurar todavía. Jesucristo tiene las llaves y no le ha abierto a nadie todavía. Defino esto porque hay muchos conceptos que aún dentro de la iglesia se manejan. ¿Correcto? Avancemos entonces. Primero Cristo, luego los que somos de Cristo. Nosotros estamos viviendo un tiempo, hermanos, que se llama el tiempo de la plenitud de los gentiles. Hay dos términos que parecen iguales, pero no son iguales en la Biblia. El tiempo de los gentiles, que está representado en el tiempo en que los pueblos paganos gobernaron sobre Israel. Está el imperio egipcio, el imperio asirio, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. 5, 6. Ese es el tiempo de los gentiles. Pero el tiempo de la plenitud de los gentiles es el tiempo en que Dios está tratando con un pueblo que no era pueblo. La Biblia dice que derribó la pared de separación y de los dos pueblos hizo un solo pueblo. El evangelio es poder de Dios al judío primeramente y después al griego, a los gentiles. Nosotros, la iglesia, hoy hacemos parte de un pueblo escogido. Amén. Vamos a aclarar otra cosa aquí, por favor. La historia de la humanidad se divide desde Génesis 1 hasta Génesis 11. Se divide el tiempo gentil. Desde Génesis 12 hasta Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se divide en dos grupos: Israel y los gentiles. Amén. Primero gentiles hasta el 11, luego del 11 Israel y los gentiles. Luego, desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hasta que suene la final trompeta, está Israel, la iglesia y los gentiles. Es importante tener esa separación cronológica del tiempo. Entonces, nosotros estamos hoy viviendo el tiempo de la plenitud de los gentiles. Vamos a leer Romanos capítulo 15, por favor. Verso 25. Perdón, hermanos, Romanos capítulo 11. A los que están allí hojeando sus Biblias. Romanos capítulo 11, verso 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que os ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el 26, mire lo que dice el 26.
y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No solamente porque lo dice Pablo en Romanos, sino que el profeta Daniel lo dice en el capítulo 9, a partir del verso 23 al 27. Gloria Amén, a Dios. amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Sí vamos bien o terminamos ahí? No, adelante. Dios hizo un paréntesis, escuche esto. Entre las 69 semanas de Daniel que se cumplieron hasta la muerte de Cristo, léaselo allá en Daniel capítulo 9, no tengo tiempo, ya el tiempo se me está acabando y estoy asustado ya con el tiempo. Hay un paréntesis, porque de esas 70 semanas que quería explicar un poquito, pero ya no alcanzo. Hay un paréntesis hasta que se cumpla la última semana o la semana 70. No es lo mismo la 70 semanas que la semana 70. La semana 70 es la última semana que falta de esa profecía. Y esa última semana tiene que ver con Israel. Israel aparece en la Biblia la iglesia aparece en la Biblia hasta Apocalipsis capítulo 5 y luego vuelve a aparecer en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 6, todo lo que suceda de ahí es para Israel, lo que se llama el tiempo de la gran tribulación o de la angustia de Jacob. La iglesia no va a estar ahí, porque eso sucederá cuando suene la final trompeta. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez este sea quitado de en medio, la iglesia del Señor. Amén. Amén. Entonces, hermano, cuando llegue la plenitud del tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, se acabará la gracia de Dios para los gentiles. Usted, ningún ser humano que no se aparte del pueblo de Israel, tendrá salvación después que la iglesia sea tomada. Que haya pertenecido a este tiempo dispensacional, no habrá salvación. Le aseguro que será mayor condenación para alguien que oyó el evangelio y se dejó perder por no obedecer a la verdad que para los antidiluvianos. Hermano, esto es grave, porque es que hay gente jugando a la religión. No, es que si yo me quedo cuando suene la trompeta, si mi mamá se va, si mi esposa se va, yo no me voy a dejar. No, hermano, se acabó el tiempo de la plenitud de los gentiles y luego Dios mirará otra vez a Israel, a su pueblo, a los escogidos, para que se cumpla en ellos la última semana de la profecía de Daniel. Ya para los gentiles no habrá ninguna oportunidad. Así que, hermano, esto no es para estar jugando a la religión. Pastores, que yo no tengo internet. ¿Y cómo tienes plata para otras cosas? Hermano, sacrifique para tener usted y congréguese, conéctese con su iglesia, porque hermano, por favor. Hoy hay hermanos escuchando sermones por Facebook, por YouTube, por cosas. Hermano, no. Nadie llegará al cielo sin un pastor. Nadie, sin ser parte del cuerpo. Usted puede ser parte de la iglesia organizacional, pero no es el cuerpo la iglesia organizacional. El cuerpo es los que nos reunimos, los que nos congregamos. Amén. Los que hacemos esfuerzo para estar ahí con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con nuestro pastor, apoyando las actividades, orando los unos por los otros. Esa es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén, amén, amén. No, es que ya yo estoy bautizado, pero no se conecta, no se congrega y llevan 5 o 6 meses y no sabemos si se los llevó el diablo, si están vivos, están muertos, porque nadie sabe de ellos.
Pero dice, no, yo soy bautizado y soy de la iglesia. Mentira del diablo. Se va a acabar el tiempo de la gracia y tú no has entendido lo que es el evangelio. Así es. Se Amén. acabará el tiempo de la plenitud de los gentiles y ya no importa si usted se deja poner la marca o no se la deja poner, usted estará perdido porque se acabó el tiempo. Aquí estamos mirando la Biblia. Luego Dios mirará a Israel. Así que el primer tipo de resurrección, Cristo. Luego los que son de Cristo. Ahora, el tercer tipo de resurrección es Israel. Amén. Amén, amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Va a ver, a sustentar esto por la Biblia. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37, verso 14. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Y luego Isaías capítulo 26. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, el primer tipo de resurrección, a ver, repitan conmigo los que puedan abrir su micrófono. Primer tipo de resurrección. Jesucristo. Segundo tipo de resurrección. Los que somos de Jesucristo. Los que somos de Cristo. Amén. Tercer tipo de resurrección. Israel. Israel. Leamos la Biblia. Ezequiel capítulo 37, verso 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar de vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y hice, y lo hice, dice Jehová. Dice Isaías 26, verso 19: tus muertos revivirán. ¿Cuáles son esos muertos que van a revivir? Israel. Tus muertos revivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. O sea, luego que la iglesia se vaya, Israel resucitará. ¿Cuándo resucitará Israel? Cuando la iglesia se vaya. Y cuando suceda la guerra de Armagedón, porque ellos tendrán que ver a Jesús cuando descienda en las nubes con su iglesia. Apocalipsis capítulo 19, porque ellos, los que vivan el tiempo de la gran tribulación, dice, y ellos clamarán. ¿Dónde estarán? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está nuestro Mesías, nuestro Salvador? Y entonces ellos un día levantarán sus ojos, porque Dios lo que promete lo cumple. Aleluya. Dios le prometió a Israel una tierra y ellos la verán con sus ojos. Amén, amén. Gloria. Apocalipsis capítulo 19 dice, dice, y el 11, para hacerlo más comprensible. Apocalipsis 19, 11 al 14 dice: entonces el cielo se abrió y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, aleluya, que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales. ¿Quién es ese ejército celestial? La iglesia. Aleluya. No son ángeles, el ejército celestial. ¿Por qué decimos que es la iglesia? Dice, vestido de lino fino, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Léase allá en Apocalipsis 19, 6. Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Aleluya. Hermano, escuchen, por favor, es que yo siento que el reloj me va ganando la carrera. ¿Por qué quiero detenerme aquí un poquito, hermano? Porque algunos cristianos dicen, ya yo soy bautizado, ya estoy vestido de Cristo. Porque
Gálatas 3:27 dice, los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Pero el vestido de Cristo no es una ceremonia ritual. Apocalipsis capítulo 19 dice, verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones Aleluya. justas de los santos. Amén. Usted no crea que porque ya lo metieron a la alberca y lo levantaron, ya usted está listo para el cielo. Hermano, eso solamente es una aspiración de una nueva conciencia ante Dios. Si usted no tiene una conciencia de lo que significa el bautismo, usted le pueden haber hecho la ceremonia, le invocaron el nombre del Señor y se puede ir para el infierno. Hermano, en el infierno hay gente que habrá gente que hablaron en lenguas. Porque pensaron que como ya yo soy bautizado, que como ya yo soy sellado, pero escuche, son las acciones justas de los santos. Amén, amén, así es. Aleluya. Como decíamos antes, palabra de Dios. Amén. Ahora en estos momentos muere el cuerpo al Seol y el espíritu. Amén, amén. Escuchen aquí, por favor, que ya el tiempo me gana. Que Dios resucite. Oseas capítulo No es salvo el que se murió sin Cristo, se va al infierno. Y el que está con Dios se va al cielo. A ver, escuchen, por Pero ahora favor. en el momento nadie está en el cielo. Escuchen, por favor. Por ahí hay alguien ayudándome a predicar, gloria a Dios. Oseas capítulo 6, verso 2. Dice, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esto es para Israel. Entonces, la primera resurrección, Cristo. La segunda resurrección, los que son de Cristo, la iglesia. La tercera resurrección, Israel. Nos resucitará al tercer día y estaremos con él. Entonces, ellos se levantarán para entrar en el reino milenial o la dispensación milenial. Se levantará Abraham, se levantará David, se levantará Elías. No, Elías será Elías antes porque él será parte de los 2 testigos, Elías y Moisés, que representan las 2 trompetas de Números capítulo 10. Pero los demás, David, todos los que ellos resucitarán para entrar en el reino milenial y ver cumplidas las promesas que Dios le dio a Abraham y les dio a David en el reino milenial. Ese es otro tema que también es largo, pero no, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, el tercer tipo de resurrección, Israel. El cuarto tipo de resurrección, ¿cuál sería? ¿Aló? Abran un micrófono ahí el que sepa y ayúdeme. ¿Aló? No hubo respuestas. Allá levantaron una mano. Bien, ¿hemos aprendido hoy algo? ¿Les dejo de tarea el cuarto o se los explico en 10 minuticos? Abran el micrófono y opinen. Explíquelo. No, pero bueno, dejarles tarea algo, ¿no les parece? Bien, el cuarto tipo de resurrección. Acuérdense que hace unos raticos les expliqué que desde Génesis 1 a Génesis 11 todos eran gentiles, ¿cierto? Abel, ¿a qué grupo pertenecía? Abel. O sea, cuando resucita Israel, Abel no va a estar ahí porque él no perteneció a Israel, tomando como un referente bíblico, ¿cierto? Como todos los muertos tienen que resucitar,
Dice Daniel capítulo 12, verso 2, que unos resucitarán para condenación o para confusión perpetua y otros para vida. Entonces, ¿cuándo va a resucitar Abel? Si halló gracia delante de Dios. Por eso tiene que haber otros 4 tipos de resurrección, porque Abel ni es de Cristo, ni es del cuerpo de Cristo que es la iglesia, ni tampoco es de Israel. Entonces, desde Génesis 1 a Génesis 11, todos eran gentiles. Por eso hay un 4 tipo de resurrección, que es los que van a estar frente al trono blanco. El juicio del trono blanco es donde todos los muertos resucitarán y serán juzgados según sus obras. Dice, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que es el infierno. Aló. Si tuviéramos el tiempo, explicaríamos más, pero ya se acabó el tiempo. Pero ya les expliqué los 4 tipos de resurrección. Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Me saluda la familia pastoral. Alguien diga amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Continúen, hermanos. Dios les bendiga. Las preguntas se las hacen a Luz Mari. Ella te la manda por WhatsApp. Dios les bendiga, hermanos. Saludos. Mari, continúa. Señor, gloria al nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana.